Paola Muñoz Chirinos es doctora en ciencia política por la Universidad de Texas en Austin, autora del libro Buying Audiences, Clientelism and Electoral Campaigns When Parties Are Weak, comprando audiencias, clientelismo y campañas electorales cuando los partidos son débiles, que fue publicado por Cambridge University Press en 2019. Su más reciente trabajo versa sobre corrupción en América Latina en coautoría con varios jóvenes académicos de la región bajo el título Prosecutors, Voters and the Criminalization of Corruption in Latin America, Fiscales, Votantes y la Criminalización de la Corrupción en América Latina, también publicado por Cambridge University Press este año. Eduardo Darguén Bocanegra es también doctor en ciencia política por la Universidad de Texas en Austin. Ha trabajado en política comparada con énfasis en América Latina. Es autor de numerosos artículos sobre el neoliberalismo, el Estado y el sistema político peruano. Sus libros Resource Booms and Institutional Pathways, The Case of the Extractive Industry in Perú, los booms de recursos naturales y los trayectos institucionales, el caso de la industria extractiva en Perú, publicado por Palgrave en 2017, y Technocracy and Democracy in Latin America, The Experts Running Government, Tecnocracia y Democracia en América Latina, los expertos que gobiernan, publicado por Cambridge University Press en 2015, son contribuciones esenciales para la comprensión de la economía política peruana contemporánea. La conversación política pública ecuatoriana, creo yo, se enriquecería con la lectura y discusión abierta de su libro El Páramo Reformista, un ensayo pesimista sobre la posibilidad de reformar el Perú, publicado en la interesante colección editorial Zumbayu de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la cual es profesor, al igual que Paula, que también es profesora del Departamento de Ciencia Política, del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Católica del Perú. En fin, que no podríamos estar mejor acompañados. Paula, Eduardo, bienvenidos, el foro es suyo. Muchas gracias, Pablo, por la invitación a la Cátedra Germánica Salgado y a la universidad. Yo estoy muy a gusto con la invitación y hemos organizado la presentación de forma tal que yo empiezo y Eduardo sigue, ¿no? Entonces yo voy a trabajar un poco más los antecedentes y tal vez solamente para hacer un paréntesis, yo soy profesora en otra universidad, no en la Católica, sino en la Universidad del Pacífico. Oh. Es simplemente tenemos diferentes etiquetas institucionales, pero con mayor razón un gusto estar con ustedes. Como les decía, yo voy a empezar trabajando un poco lo que son los antecedentes de cómo hemos llegado aquí, que fue una de las preguntas que nos plantearon. Y lo que yo quiero, de alguna manera, mostrar es un poco cómo esta última crisis que estamos viviendo ahorita, este último ciclo de crisis, es parte de una crisis más amplia que ya lleva varios años en el Perú, ¿no? Y entonces esta inestabilidad política tiene su tiempo, pero tampoco podemos decir que esto ha caracterizado a la política peruana desde la recuperación de la democracia en los 2000. Entonces, como que mi trabajo o mi objetivo en esta presentación es hacer como una presentación de, primero, cuáles son los factores como de largo plazo que caracterizan al sistema político peruano y que de alguna manera se han mantenido más o menos constantes, no han variado mucho. Y después, que dieron lugar a ciertas continuidades políticas, ¿no? Que después son las que han cambiado y se han roto, y entonces lo que quisiera presentar después son algunos factores de cambio de mediano término y también ya más de corto plazo que explicarían más bien el origen de esta crisis que estamos viviendo. Y bueno, mi colega Eduardo va a hablar ya más sobre la crisis en sí y en la que estamos, caracterizarla mejor, así como las dificultades que tiene la misma. Entonces, tal vez primero para empezar con los factores de largo plazo, que son más bien como los constantes o no variables, o que no han cambiado, no decir que no han cambiado nada, pero que se han mantenido más o menos constantes desde los años 2000 al menos, e incluso antes, ¿no? Uno primero es el nivel de una debilidad de la capacidad del Estado peruano,
peruano, ¿no? Que de alguna manera no ha mostrado cambios muy significativos, a pesar de que ha habido algunas reformas del Estado, institucionales, que fueron importantes en su momento. Estas han sido insuficientes o incompletas, ¿no? Entonces, este factor de alguna manera no ha cambiado significativamente en los años 2000. También tenemos otro factor que continúa a pesar del proceso de transición democrática que se inicia en el 2001, luego iniciándose con la nueva elección, luego de un gobierno de transición después de la caída del fujimorismo, es que a pesar que se esperaba, ¿no? Una de las cosas que se esperaba es que con la democracia pudieran fortalecerse los partidos políticos que ya venían muy debilitados porque el sistema de partidos peruanos había colapsado a inicios de los años 90. En realidad, lo que vemos en la práctica es que estos partidos políticos que inician el nuevo siglo continúan siendo fundamentalmente débiles, ¿no? Débiles sobre todo en términos organizacionales, ¿no? Si bien pueden haber algunas continuidades en términos de liderazgos y de algunos pequeños grupos, no logran formarse como organizaciones o colectivos duraderos en el tiempo que permitan a los políticos alargar sus horizontes temporales y funcionar colectivamente, ¿no? Entonces, esto es algo que no se modifica radicalmente tampoco en estos años. Por otro lado, también tenemos otra característica que es la fragmentación o no articulación tanto en el plano social como en el plano político, ¿no? Que eso es algo que tal vez diferencia el caso peruano del caso ecuatoriano, que es que tal vez compartimos un poco esta debilidad de lo político, ¿no? De los partidos, pero en el caso peruano, a diferencia del caso ecuatoriano, por ejemplo, también tenemos un tejido social que está bastante fragmentado desde antes del inicio de la democracia, se recupera un poco, pero en realidad lo que vemos en estas últimas 2 décadas es que la sociedad civil sigue actuando, está organizada, de hecho es muy activa, produce muchos conflictos, protestas se suceden, pero continúa siendo iniciativas muy fragmentadas en el territorio, que no logran articular hacia arriba, ¿no? Agregar, ¿no? Demandas sociales, ¿no? Y por otro lado, otro factor que también creo que es importante comentar e incluir en el análisis para entender lo que está pasando en el caso peruano es que otro factor que se consolida con las reformas de mercado, digamos, en el medio del neoliberalismo que se mantiene en los 2000, que es lo que va a seguir a continuación, es un grado muy alto del nivel de la informalidad de la economía peruana, ¿no? O sea, somos uno de los países con una estructura económica informal más altas de América, ¿no? Latina. Entonces esto, lejos de cambiar o de mejorar, de disminuir, se consolida como una tendencia, ¿no? Entonces, varios colegas míos, también Eduardo, yo, otros colegas como Vergara, han escrito sobre esto. No sé si me siguen porque estoy escuchando que alguien habla y no sé si ¿sí? Ahí, perfecto. Es que de alguna manera estas continuidades permanecen y de alguna manera lo sorpresivo por mucho tiempo en el caso peruano fue que en los 2000, y algunos autores han escrito al respecto, por ejemplo, Vergara y Encinas en el 2016 escribieron un artículo precisamente sobre esto, sobre cómo, a pesar de la democratización del Perú, hay una serie de cosas que continúan, ¿no? en los 2000, ¿no? Y una de esas, la más significativa, como tú empezabas en tu presentación haciendo referencia a esto, es un régimen neoliberal que se mantiene bastante sólido después de la caída del gobierno autoritario de Alberto Fujimori, ¿no? Y justamente también este es un campo en el cual no se dan muchas reformas institucionales significativas ni del Estado ni tampoco en la forma en que se maneja el tema económico, especialmente el manejo macroeconómico muchas veces se mantiene como una suerte de piloto automático, entonces hay ciertos estándares, ciertos consensos que se mantienen, a pesar de que es un status quo que es cuestionado en diversas ocasiones, incluso electoralmente, ¿no? Cuestionado y puesto como está a punto se piensa que va a cambiar en elecciones como el 2006, que fue la elección donde emerge la figura de Ollanta Humala como primer outsider bastante más radical desde la
desde un nacionalismo de izquierda más radical, y que luego, cuando él entra al gobierno y gana las elecciones del 2011, ya con una agenda más moderada, pero igual, ¿no?, de centro-izquierda, vamos a decir así, en la práctica, tanto en el 2006 como en el 2011, esto no se mueve mucho, no cambia mucho significativamente, ¿no? Entonces, esta continuidad es otra que más bien llama la atención en un momento en el cual la sociedad civil sigue fragmentada, pero se dan muchísimos conflictos sociales a nivel territorial, especialmente muchas protestas, muchos conflictos asociados además a la actividad extractiva, ¿no? Obviamente, como les decía, no logran articular, pero entonces esta suerte de continuidad y de bonanza económica, además porque son los años también de la bonanza económica, con estas continuidades, estos problemas de ingobernabilidad por los conflictos sociales, pero que no logran escalar lo suficiente. Y de alguna manera mis colegas, por ejemplo, dicen esto es posible gracias a que esta forma, este régimen neoliberal y estas características de gobernanza son sostenidas por una coalición política que está compuesta por actores políticos o una clase política muy débil, muy debilitada, pero que de alguna manera también está en alianza con una élite económica de derecha y un grupo, una clase tecnocrática de altos burócratas que son los que mantienen este consenso neoliberal en pie, a pesar de los desafíos que vienen tanto electorales como desde la sociedad civil, como crecientemente también algunos llamados de atención más desde la academia también sobre la necesidad de repensar el status quo y la necesidad de emprender, por ejemplo, reformas institucionales más serios en el plano de lo político también, ¿no? Esto no cambia y más bien un poco lo que vemos después es que no cambia endógenamente por el sistema político, pero pasan una serie de cosas que de alguna manera tienen un impacto y que logran cambiar la dinámica después, ¿no? ¿Y cuáles son estos cambios como de mediano plazo? Que yo identifico, me parece que no soy la única, Eduardo también ha escrito sobre esto, pero otros Meléndez también en diferentes sentidos, ¿no? Primero es el impacto el impacto en sí del boom de commodities, ¿no? De alguna manera, el boom económico minero, sobre todo, llevado en el caso peruano bastante por la minería, por los precios de los minerales, permite sostenerse económicamente esta coalición política, ¿no? El periodo de crecimiento económico les da como las alas que les permite sortear justamente todos estos cuestionamientos. Pero, paradójicamente, al mismo tiempo, esta llegada de ingentes recursos económicos a la economía también crea una serie de emprendimientos o de oportunidades económicas para que surjan diferentes tipos de emprendimientos económicos, tanto formales, pero también crecientemente informales, abiertamente ilegales, y una serie de combinaciones que se expresan mucho, se ven mucho, se perciben mucho primero a nivel desde lo local o subnacional, pero que se generalizan, ¿no? Y esto es algo que falta ser estudiado a mayor profundidad, pero vemos ya las consecuencias, incrementa progresivamente el poder político de actores desafiantes, actores informales, desafiantes del poder estatal y desafiantes de la agenda reformista que empezaba, ¿no? De alguna manera, como les decía Malkevian, hubo algunas reformas que más bien fueron más bien reformas lideradas por algunos tecnócratas que se empezaron a hacer una reforma del servicio civil o una reforma de la educación para regular la educación superior especialmente, una serie, digamos, esas son las más emblemáticas tal vez, o del transporte público en Lima y Callao, ¿no? Pero que son, digamos, agendas que empiezan digamos, a ser contestadas políticamente por estos nuevos actores, o estos actores que no son nuevos, pero que incrementan su poder político a nivel subnacional, pero también crecientemente a nivel nacional representados en el Congreso, ¿no? Al mismo tiempo, sobre todo a partir del 2014 en adelante, que es, más o menos marca el final más bien del boom, ¿no es cierto? El término del boom y el inicio del periodo de vacas flacas, se destapan una serie de denuncias, escándalos de corrupción en todas partes, ¿no? Los escándalos empiezan a nivel subnacional, a nivel regional y local, primero, pero luego nos llega desde afuera también como la oleada de las denuncias del caso de Lavallato, y a eso se suman otra serie de escándalos que se destapan a partir de investigaciones periodísticas ya cuando esta ola de denuncias de corrupción está en aumento, ¿no? Estas denuncias de estos escándalos por gran corrupción impactan grandemente en la legitimidad del sistema político, ¿no?
incrementando la desconfianza política, ¿no? Que eso es algo que también yo he trabajado en los últimos años. Y por otro lado, lo que es la respuesta del sistema, de parte del sistema estatal a esta oleada de corrupción es la criminalización de la corrupción, ¿no? Particularmente empezando a través del caso de Lavajato, pero no es exclusivo, hay una respuesta que finalmente lo que termina haciendo es profundizar el cinismo político, ¿no? de peruanos que ya son muy desconfiados, tan desconfiados en su sistema político y que además esto se vuelve, digamos, en un cinismo, en un grado de desencanto, pero también sobre todo de cinismo, donde empiezan a tolerar ciertas cosas o a acostumbrarse a pensar que todos los políticos son iguales, que todos son unos corruptos, ¿no? Entonces este es el contexto en el que se inaugura después de esto, ¿no? Y a partir del 2016 en adelante, creo que este año, especialmente es el año electoral, es clave, lo que se observa es una división electoral de la izquierda, ¿no? Y esto es un periodo importante porque de alguna manera es un periodo que marca el debilitamiento o el inicio del fin, vamos a decirlo así, de la coalición neoliberal que sostenía el poder político, ¿no? Porque de alguna manera, como Carlos Meléndez ha escrito, al partirse o dividirse una derecha más tecnocrática, de una derecha de vertiente más populista, más popular como el fujimorismo, finalmente socava esas bases del pacto, ¿no? Pero es precisamente después de este año en que en un contexto de un gobierno dividido, de un presidente que gana con las justas y un Congreso que es liderado por una mayoría absoluta, digamos, primera de la oposición fujimorista, también de derecha, paradójicamente, es ahí cuando se inicia el ciclo de conflictos de poderes que vemos hasta hoy, ¿no? Y que de alguna manera lo que se institucionaliza es el que los conflictos se sucedan, ¿no? Se empiezan a utilizar de forma rutinaria armas constitucionales, mecanismos de control horizontal que están pensados como recursos de última instancia y empiezan a ser utilizados, algo que no se hacía antes. Eduardo ha escrito recientemente con otra colega, Stephanie Rousseau, sobre esto, y esto hace que en la práctica el Congreso gane poder, ¿no? Se reequilibra el sistema, de pronto el Congreso gane poder de facto sin que cambien las reglas formales constitucionales, porque no han habido cambios, el poder se fortalece de cara al Ejecutivo, ¿no? Los tecnócratas y la élite económica pierde poder y el Congreso gana, ¿no? Gana poder, pero pierde y continúa perdiendo hasta el día de hoy siempre legitimidad, ¿no? Y a estos tres cambios de mediano plazo se suma otro cambio, otro shock externo, que es la llegada de la pandemia, ¿no? La pandemia también como que de alguna manera golpea, ¿no? Es un cambio que desestabiliza mucho no solo la economía y la sociedad peruana, ¿no? Por el nivel de afectación que tuvo, que somos uno de los países que tuvieron más víctimas per cápita en el mundo, sino que también visibiliza las grandes desigualdades que existen en el país, socioeconómicas, pero también territoriales. Y también en sí misma la pandemia tiene efectos económicos y socioeconómicos sanitarios diferenciados en el territorio, ¿no? Y algo que es interesante, que es algo que no se ha estudiado tampoco, pero que también se comenta en algunos espacios más de discusiones de trabajo, es que también incrementa las respuestas comunales en áreas rurales. Entonces, de alguna manera, repolitiza también a las zonas rurales en otros términos, ¿no? Hay mucho retorno de población que no puede de población migrante de las ciudades a sus áreas de origen, por ejemplo, ¿no? Y esto cambia también la dinámica política a nivel local en zonas rurales, ¿no? Finalmente llegamos y aquí voy a terminar, a los cambios ya más de corto plazo que explican, creo yo, el ciclo más reciente ya de este último episodio, ¿no? De confrontación en el nuevo gobierno, ¿no? Y obviamente los cambios están mucho más asociados a lo que fueron las elecciones del 2021, ¿no? Las elecciones del 2021 que yo he llamado, o digamos, creo que lo que mejor caracterizan estas son como unas elecciones que fueron polifragmentadas, ¿no? Porque nos hemos quedado, digamos, a partir de ahí discutiendo sobre todo la polarización que empieza a verse desde ahí, ha crecido y se mantiene, pero fundamentalmente empezaron siendo sobre todo unas elecciones muy fragmentadas, ¿no? En términos de la oferta, pero también de los resultados, ¿no? Y de alguna manera esto se explicó porque justamente fueron las elecciones se dieron después de todas estas crisis política, económica, sanitaria, ¿no? Se da en ese momento terrible, en el pico del desencanto ciudadano con la política,
con una oferta política muy precaria que lleva una gran fragmentación en primera vuelta, donde, bueno, Castillo habrá quedado primero, pero con el mínimo histórico digamos, de procesos políticos peruanos desde el retorno, desde la democratización del año 80, ¿no? Y de alguna manera esta primera vuelta que no le interesó a nadie, que ningún candidato obtenía atención de la ciudadanía, Castillo emerge como un outsider que lidera o digamos gana la atención sobre todo de un importante sector más pobre, más del interior del país, como contrapuesto a Lima, especialmente rural, que se vuelve su bastión de apoyo, ¿no? Y que de alguna manera encuentra ese candidato como una esperanza, ¿no? En medio de todo este desencanto, ¿no? Pero en la segunda vuelta, precisamente, que es una segunda vuelta entre Castillo y Keiko Fujimori, inicia también una política de extremismo, ¿no? De un grado de polarización política que además es muy fea, es una campaña muy fea que saca lo peor de la sociedad peruana, digamos, vamos a decirlo así, en muchos sentidos, y que además lo peor es que al terminar la elección, el periodo postelectoral inmediatamente después del día de las elecciones, antes que disminuir esta polarización, se intensifica, ¿no? ¿Por qué se intensifica? Por muchos hechos que son muy importantes para entender lo que sigue sucediendo hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, inmediatamente las alegaciones de fraude que no fueron, o sea, no documentadas, ¿no? Que finalmente por eso se cayeron, interpuestas en contra de votantes, especialmente de zonas rurales que habían apoyado a Castillo, Perú Libre, y que de alguna manera alegaban que esas poblaciones había habido fraude, ¿no? Y que se habían cambiado los resultados. Entonces, de alguna manera le negaban agencia política a estos sectores como la capacidad de votar y decidir ellos mismos y de votar masivamente con más de 80%, por ejemplo, por un candidato, ¿no? No lo creían posible. Entonces, esto más el racismo, narrativas abiertamente discriminatorias se vuelven públicas, más visibles desde entonces y no han parado, ¿no? Porque después de estas alegaciones de fraude empiezan a haber también muchas protestas en contra de los resultados, negativas de los resultados. Bueno, en fin, la sociedad se polariza y los grupos que son elegidos, los gobernantes, tanto del Ejecutivo como en el Congreso, se comportan de una forma muy irresponsable, ¿no? Digamos, ya Eduardo puede hablar un poco más de eso, pero desde un un toman todas las decisiones, o sea, cometen todos los errores que no debíamos o no se debían cometer si no queríamos escalar el conflicto y generar un nuevo episodio de crisis, ¿no? Pero dos datos importantes adicionales que son importantes y producto de esta elección es que de alguna manera esta elección fragmentada en la cual los partidos políticos que eran el establishment en los congresos anteriores quedan muy mal parados, incluso el fujimorismo en términos de bancada no llega a ser lo que era antes, ¿no? Lo que había sido en el 2016, porque ya había sido castigado electoralmente en las elecciones complementarias del 2020. Pero esta, de alguna manera, mayor fragmentación también incrementa la representación y, por tanto, el poder político de intereses abiertamente ilegales contrarreformistas, particularistas dentro del Congreso, ¿no? Este Congreso que tenemos es un Congreso, ya sin reelección, porque ya la reelección se prohibió en el 2019, no, 2018, no me equivoco, pero con muchos intereses muy particulares, muy pragmáticos. Y entonces tenemos a los extremos políticos representados, unas bancadas de extrema derecha y de extrema izquierda, que se confrontan desde un inicio, pero que al mismo tiempo son profundamente pragmáticos y se alían, consiguen sumar números y aliarse para pelear también en agendas contrarreformistas, ¿no? Antiinstitucionales, y también ambos extremos son muy conservadores en lo social, ¿no? Son tal vez las últimas cosas que quería decir, y para darle la palabra a Eduardo para que él pueda terminar. Hola, muy completa tu exposición, Eduardo. Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Lo que me toca es ver un poco del punto donde lo dejó Paula, ¿no? Un país entonces fragmentado, con una clase política deslegitimada,
con una coalición, yo diría, con intereses empresariales más articulados, con capacidad de poner su agenda y en diálogo con tecnócratas y sectores del Estado que estaban pues más cerca eh, al modelo que se establece en Perú en estos años. Y de alguna manera lo que pasa en el 2016, como decía Paula, pues lleva un enfrentamiento muy político, ¿no? Que no pasa por la ideología, pero sí pasa por un cambio de reglas de juego, que de alguna manera desmarca a este debate más económico que había y que lleva a que el Congreso se convierta en una pequeña caja de búsqueda de prebendas, corrupción. O sea, es un grupo político sin una mirada de mediano plazo. En el caso del 2016 al 2021, al 2019, fue un Congreso, cuando fue disuelto, con esas características, pero mayoritario, ¿no? Entonces parecía ideológico el tema, pero en realidad había grandes consensos ya en estos temas más de corto plazo. Luego se disuelve el Congreso, se fragmenta, pero sigue habiendo grandes consensos en muchos de estos temas de extracción de recursos, que llevan incluso a que se tomen decisiones que uno llamaría contra el modelo económico, ¿no? Se toman decisiones contra las AFPs, en el marco de la pandemia se hacen retiros para las AFPs y surge una especie de populismo económico difícil ya de controlar para los sectores y actores económicos que, recurren a viejos estrategias, ¿no? Como invitar chilenos para que expongan sobre el tema. En el camino ya te cambiaron la norma y se hicieron cambios en materia económica, ¿no? Entonces, la elección del 2021, nuevamente en la misma línea de las elecciones que hemos visto del 2006 en adelante, muestra divisiones territoriales fuertes, donde hay una izquierda con un voto, yo diría, pues muy estructural, en el sur, en el centro. Muchos debaten y dicen, no, es un voto estratégico, ¿no? Pero yo no creo, yo creo que cambian las caras, pero no cambia el voto, ¿no? El voto se vuelve a dar similar. Un voto limeño muy concentrado por una derecha más extrema, diría, y por una izquierda bastante extrema, sin contactos, sin vínculos con la clase política. O sea, Pedro Castillo era una persona que venía de un sindicalismo muy, muy marginal, no había tenido experiencia de gobierno, y la gente que se sube a Pedro Castillo en la segunda vuelta, algunos tenían un poco más de experiencia, pero el partido que lo acoge no permite que entren, ¿no? Entonces, llegamos a este mundo en el cual crece la polarización, pareciera que volvíamos a tiempos de debates, pues, clásicos, de economías de clave y malestar de los que están fuera y los que están dentro, ¿no? Era Lima votando de una manera, creando monstruos, fantasmas, pero también del otro lado, narrativas bastante duras sobre el papel del Estado, lo que el Estado debería hacer en la economía, en forma a veces muy simplista, redistributiva, ¿no? Y la manifestación política de eso no debería ser sorpresa para politólogos, lo que pasa que a veces la gente se entusiasma, es que cuando llega Castillo con esta inexperiencia y estas coaliciones tan precarias, tan pragmáticas, es que crece mucho la corrupción, ¿no? Se reparte el Estado, pero no hay un plan de gobierno frente a una situación polarizada y compleja. Lo que viene después es, diría, un apoyo de Castillo en sectores politizados, rurales, sector D y E. Primero cae mucho, luego aumenta su apoyo, llega a estar otra vez en 28, 29, antes de caer, pero muy concentrado en algunos sectores, digamos así. Y poco articulado, ¿no? Cambiaba a través del tiempo las estrategias, a veces más violento, a veces más pragmático, muchos cambios de ministros, mucha improvisación y creciente corrupción. Luego llega el golpe, nadie entiende bien por qué hace el golpe, pero obviamente es un golpe que iba a perder. Hoy día nos hemos olvidado que hasta la gente de su propio partido vota por vacarlo, ¿no? Fue una sorpresa hasta para los suyos en ese momento. Nadie entiende bien qué quiso hacer. Hay todo tipo de teorías, desde unas pues completamente conspirativas hasta otras que señalan pues producto de esta inexperiencia, ¿no? Creer que tenía ciertos apoyos que no los tenía, pero el golpe en 3 horas se había desarmado el golpe. Y lo que llega al poder, si quieren, es, yo diría, el inverso, el espejo de la coalición de Castillo. Dina Boluarte llega y demora
en señalar que lo suyo va a ser un gobierno de transición. Más bien pacta con el Congreso de alguna manera, yo creo, para tácitamente o realmente, para quedarse, para terminar el mandato, y no habla esos primeros días de adelanto de elecciones. Y eso enfurece a la calle, ¿no? Enfurece a los sectores que apoyaban a Pedro Castillo, que esta polarización que hablamos, rural, incluso la periferia de la periferia, digamos, ¿no? O sea, gente de las periferias yendo a las ciudades intermedias a protestar. Es una movilización que creo no se ha visto de esa manera en muchísimo tiempo, pero al mismo tiempo, en un país de una economía política donde Lima tiene mucho peso, es una movilización económicamente limitada, ¿no? Además, por último, en términos del framing, del marco que se le puso a la protesta, se le llamó la toma de Lima. Eh, Creo que ese tipo de marco termina siendo que Lima desaprueba el gobierno de Boluarte, pero no se suma a la protesta, ¿no? Hay un temor ahí nuevamente, estas divisiones históricas. Y finalmente, a pesar de la gran cantidad de muertos, muertos que yo creo nos recuerdan que todavía la ciudadanía es un tema pues muy lejano en la igualdad en el Perú, a pesar del gran número de muertos, el gobierno se ha mantenido. Se ha mantenido muy débil, se ha mantenido, yo diría, con el retorno de esta vieja coalición, va a sonar exagerado, pero la vieja coalición fujimorista, un empresariado que no es entusiasta del régimen, pero que no hace olas, muy pragmático y que tiene claro que esto reduce los riesgos de una nueva constitución y otras cosas. Medios de comunicación que en el camino con la polarización se han vuelto muy también cercanos a los sectores más duros, medios de comunicación nacionales, porque ojo, en el Perú hoy en día los medios de comunicación también son muy importantes, los regionales y los locales. O sea, vivimos un poco la idea de los grandes poderes de los medios nacionales. Yo creo que más bien ese gran poder del medio nacional se ha vaciado. La gente en las encuestas no les cree, ¿no? Entonces hay otras formas de acceder a la información. Y todo esto se da en un contexto de alta polarización, abundante fake news, eh, y algo clave que lo mencionó Paula, no solamente polarización, que haría pensar una sociedad altamente politizada, ¿no? También una fuerte crisis de legitimidad, en que la gente no cree ni siquiera en aquellos que están apoyando electoralmente, sean moderados o sean de los extremos, ¿no? Entonces, quiero terminar en los últimos minutos contándoles un poco por qué es tan difícil salir de esto, ¿no? Porque de alguna manera a la desarticulación de la que hemos hablado, a la debilidad, no existen claramente proyectos. Uno diría, bueno, con este nivel de rechazo, con este odio a los políticos, pareciera que la cancha está marcada para que lleguen políticos que sean los opuestos a esos políticos, ¿no? Más programáticos, más honestos, ¿no? Pero no es el caso. Lo que hay es, por un lado, creo yo, una polarización que lleva a que muchos vean en esos políticos que nos parecen antisistémicos, polarizantes, que jalan a los extremos hacia los lados, pues su mal menor. No son políticos que carecen de representación. Si volvemos a echar y hacer una elección, volverá a salir una derecha dura limeña, volverá a salir una izquierda dura en el sur, y probablemente todo lo que quede al centro va a tener que hacer esfuerzos por desmarcarse de estos extremos que van a buscar llegar a segunda vuelta, ¿no? Entonces la polarización ayuda a eso. Pero además, todos critican al sistema y cómo va, pero aquellos que critican al sistema en una forma más moderada, más centro-derecha, centro-izquierda, ¿no? Los partidos democráticos, como los hemos visto en varios momentos en América Latina, también son parte del problema, ¿no? Incluso personas que yo encuentro pues muy razonables, gente que obviamente no está en la política para enriquecerse, ya existen narrativas estas polarizantes este, en las cuales eh, son ladrones. Hemos llegado a extremos en los cuales, no sé, pues hacer consultorías para el Estado se equipara a ser un parásito que le roba al Estado, ¿no? O sea, entonces, hay un problema enorme, digo, de polarización que dificulta construir opciones intermedias que reduzcan esa polarización. Segundo, hay un problema enorme de legitimidad que dificulta construir opciones distintas que aproximen a los extremos y construyan políticas de consenso, cosa de nuevo que sí se tenía
sistema anterior, con todos sus problemas, con todas sus limitaciones, tenías un grupo de funcionarios y un grupo de políticos a través de las bancadas que algo podían hacer para avanzar algunas agendas de mediano plazo o reaccionar frente a la toma de decisiones evidentemente corruptas o con conflicto de interés. Ahora más bien lo que hemos llegado es una suerte de normalización del conflicto de interés en la cual cualquier persona que ha trabajado para el Estado o que ha sido parte de un partido político y es igual de corrupta que el partido que acaba de ser investigado por un lavado de dinero de $1.000 millones, ¿no? Entonces, esta lejanía de los grupos más organizados económicos de la política, no hacen política, no tienen partidos políticos, pero además conviven y hasta les gusta un poco estos tipos de posiciones más duras. Es claro que el empresariado no está molesto ni disconforme con el gobierno de Dina Boluarte y la represión cometida. Los medios de comunicación que apoyan esto y de alguna manera el pequeñísimo apoyo que tiene geográficamente, ¿no? Hablando de economía política, es mayor en Lima, y la debilidad nuevamente de los actores que pueden contrarrestar hacen que este régimen probablemente se quede un rato más. Y que romperlo sea muy complicado. A lo que he dicho, ¿no? Perdón, me había olvidado una tercera cosa que creo que es importante. A lo que he dicho, que es la polarización, que hace que se vote por estos extremos. Segundo, a la poca legitimidad de todos los actores, los polarizados, no polarizados, todos. Se suma que este sistema se defiende y ataca opciones políticas nuevas, ¿no? Es bastante violento en la idea de construir esta noción de que todos somos iguales, ver los espacios básicos de construcción institucional, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, como opciones ideológicas extremas, ¿no? No es que sea un tribunal independiente con juristas de alto nivel, te dicen, no, esos son de izquierda, son polarizados, el Jurado Nacional de Elecciones está polarizado, hizo una elección tramposa, y todo eso se hace con este grupo que está en el Congreso, que hace muy difícil levantar cabeza, y más si no hay partidos fuertes desde los cuales sostenerse. Entonces terminas teniendo, no es que sean grandes poderes, son impopulares, son débiles, pero tienen lo suficiente como para mantenerse y romper otras posibilidades, porque pues hay este enorme desencanto y esta polarización que, como digo, daría lugar a una representación similar. Creo que se suman dos problemas para construir una representación diferente, ¿no? En esta polarización, los centros o el centro carecen de idea fuerza. En un territorio fragmentado, todo el mundo busca llegar a segunda vuelta, ¿no? Hay muchos candidatos, los polarizados ya comienzan con una mejor posición, el centro no es ni uno ni lo otro, no es nada, corre el riesgo de no decapitalizar por su posición centrista, de la cual la mayoría dice que es de centro, sino más bien quedar como un sándwich. La izquierda democrática, que la hay con personas que están a la izquierda, yo no diría ni siquiera izquierda socialdemócrata, sino izquierda, ¿no? Que sería ideal tener una izquierda para que reduzca esta polarización de una izquierda más dura, como la de Perú Libre o Vladimir Cerrón. Es una izquierda que le cuesta mucho ganar elecciones fuera de la zona sur, donde está el voto de izquierda, y que ese voto de izquierda es más cercano al estilo de Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, menos programático, más crítico de las ONG, más crítico de los temas de género, ¿no? Entonces, el desafío de la izquierda democrática es un desafío, yo diría, estructural. Y el desafío de la derecha democrática, la derecha liberal, es que se pegó demasiado a estas críticas de fraude, a esta noción completamente conspirativa de lo que viene pasando, y hoy por hoy casi no quedan actores de centro-derecha que se peleen por igual con la izquierda y con las derechas más extremas. Aquí, curiosamente, están los votos. Lima tiene, en la última elección hubo una bancada elegida por aquellos votos que no eran ni fujimoristas, ni del partido de derecha más duro, que es Renovación Popular, pero ese partido se plegó a los partidos de derecha más duros, porque la gente que eligieron, pues, tiene una forma de pensar bastante derecha, bastante conspirativa. Entonces, ahí yo creo que la derecha tiene un problema más de agencia que de estructura, ¿no? Entonces, salir de esto es complicado. Ustedes me dirán, bueno, pero en América Latina hemos hablado de esto 1000 veces, estas inestabilidades en algún momento se rompen, puede llegar a la impopularidad. Creo que una llegada de alguien con popularidad desde los extremos se ve difícil. Hay mucha desconfianza en todo el mundo, ¿no? De repente algo como Bukele o algo así, ¿no? Alguien que venga desde la izquierda, pero con mano dura y que sea de Lima, algo que nos rompa un poco esquemas, ¿no?
Lo conoceremos cuando lo veamos probablemente, pero hoy por hoy los candidatos de los extremos no parecen muy capaces de tener la suficiente hegemonía de reconstruir el sistema. Y más bien lo que pareciera es que si los grupos intermedios no construyen algo distinto, pareciera que vamos a seguir un poco en esta misma situación, en la cual puedes tener mayor o menor polarización, pero congresos muy centrados en las políticas de corto plazo, disfrazando de ideología lo que son actos de corrupción y políticas sin conocimiento técnico de muchas cosas y sin agenda de mediano plazo, ¿no? El mejor escenario, creo yo, es que logren construirse 2, 3 bancadas más centrípetas y que den la pelea, porque creo que eso, si algo hemos aprendido, es que esas bancaditas o esas personas que podían articular marcaron la diferencia para las pocas políticas públicas de calidad que se tuvo en el Estado. No quiero que suene como que estoy diciendo, los lindos tiempos del 2001 al 2016. No, no es el caso. Creo que incubamos mucho lo que estamos viendo, ¿no? Incubamos la informalidad, incubamos mucho. Pero sí había un sistema. Yo creo que lo que hay ahora es un sistema muy fragmentado y muy centrado en extraer cosas que puede ser polarizado o puede no ser polarizado, pero que no conduce a políticas públicas de calidad. Gracias. Gracias, Eduardo, y gracias, Paula. Antes dar el paso a las preguntas del público, que espero que nos los hagan llegar por el chat, yo quisiera mirar los factores internacionales. Paula había mencionado el shock dramático de la COVID-19, pero eso fue un shock generalizado en toda la región, en todo el mundo, no es del todo específico. Hay otros factores internacionales que me parece que vale la pena pensar, digo, sobre todo desde la cátedra Germánico Salgado. ¿Qué conexiones tiene esta izquierda, si es que alguna, esta izquierda polarizada, extrema, con otros movimientos de izquierda también polarizada y extrema que vemos en América Latina y más concretamente en la región andina? ¿Ustedes ven que hay alguna conexión o no? ¿Contestamos o prefieres? ¿Sí? Por favor, sigue. Creo que hay una especie de solidaridad de izquierdas que a veces a mí me sorprende, ¿no? Digamos, creo que lo que vemos en Perú con Perú Libre es más extremo, es un partido leninista, diría incluso más extremo que el MAS y sin similar representación, sin similares reivindicaciones. Y sin embargo, cuando se dan estos debates, de alguna manera muchas izquierdas del continente apoyan a lo que sea, ¿no? Pedro Castillo, lo que venga. Y lo estamos viendo después del golpe, salvo Boric, que fue muy claro en señalar pues, que eso fue un golpe, ¿no? Más allá de que haya sido torpe, mal hecho, no fue un golpe. Izquierdas del continente prefieren todavía defender la idea de izquierda antes que criticar, ¿no? Pero lo que se vende en Perú es algo más grave, más grande, diría, ¿no? Es casi la idea de que esto es una enorme conspiración con ramificaciones con el grupo de Sao Paulo, con servicios de inteligencia cubanos. Sí, se nombró un embajador cubano más vinculado al mundo de la inteligencia, pero lo que uno ve en el día a día y en las investigaciones es que Castillo quiso armar un servicio de inteligencia paralelo, pero con toda la torpeza del mundo, pues lo grabaron todos, ¿no? Atraparon a un señor español que había venido a hacer esto, que le prometían, se grabaron, todos los que querían lo terminaron grabando, lo terminaron atrapando, está en la cárcel el señor, ¿no? Entonces uno no ve, recuerdo cuando fue la elección, un amigo que estaba pues en esta onda más conspirativa me decía, ¿no? Me dicen que ya Palacio está lleno de cubanos y venezolanos trabajando en inteligencia. Yo tenía un amigo que trabajaba en el protocolo y me dice, oye, esto es un absoluto desastre. No tienen idea a quién poner en puestos claves. No hay quien reciba las cartas en mesa de partes. Se ha desarmado por poner gente el servicio. Entonces, la narrativa era que era este leviatán comunista, ¿no? Que se había instalado y la verdad era que era un cúmulo de repartija entre los amigos e incapacidad, ¿no? Entonces, por supuesto,
siempre hay vínculos, ¿no? No estoy diciendo que eso no exista, que no haya, por supuesto que hay vínculos, Evo Morales vino, pero la narrativa es terriblemente conspirativa, es casi como que Bolivia quiere llevarse el sur peruano, ¿no? Y quiere llevarse Puno, y hay... Y bueno, y por el otro lado también la narrativa, ¿no? Se dijo que el golpe de Castillo había sido hecho mejor dicho, que Castillo en realidad le dan un golpe, ¿no? Porque todo fue un engaño para que él intente dar el golpe y le dan un golpe. Y todo se hizo para renovar los contratos de extracción minera que se renovaban este año y eran de millones de dólares, ¿no? Y no es cierto, o sea, los contratos que quedan, creo que hay 2 o 3 que se renuevan en los próximos años y luego hay otros que tienen todavía 12 años por delante, ¿no? Entonces, el fake news, la información se ha dado y los medios nacionales, que son un poco los que a veces ayudan a balancear esto, ya han entrado en un extremo que hace muy difícil pues llevar una discusión política razonable, ¿no? O sea, esas ideas conspirativas están por todos lados, ¿no? Ok, gracias. Voy a leer una pregunta de Tatiana Suárez, que supongo es para los dos o para quien quiera tomarla. ¿Desde dónde, Tatiana escribe, desde dónde surgió la idea de reformar la Constitución? ¿Cuán factible sería esta propuesta para reformar la institucionalidad del Estado peruano? Paula, si quieres. Sí, bueno, en Perú la idea de reformar la Constitución es una vieja demanda, o sea, es una bandera y demanda esgrimida por la izquierda, por diversos grupos de izquierdas desde hace muchos años, ¿no? Pero que no había tenido como mucha llegada, mucho asidero, no había significado como, no había tenido como mucho impulso, digamos, electoral, no ganaba, y se reposiciona como parte de una respuesta al proceso de polarización que se crea. Es como que se abre una oportunidad política, además, yo diría post la influencia del proceso especialmente chileno, se abre una oportunidad política que en ese caso la izquierda pro-castillista, o sea, los castillistas saben aprovechar bien, ¿no? Y que de alguna manera ha pasado, yo diría que en este momento ha dejado de ser una postura de izquierda que lo que reclamaba era fundamentalmente al inicio un cambio en el capítulo económico de la Constitución, o sea, el fin del neoliberalismo, a volverse una suerte de demanda más simbólica de mucho de un gran grupo, porque eso también hay que decirlo, los protestantes, la gente que protesta, que ha estado protestando en los últimos meses en Perú, son muy diversos y no tienen una sola demanda, no tienen una sola agenda, ni siquiera son todos pro Castillo. Creo que lo que más los une ahorita es ser como anti-Boluarte, ¿no? Anti-gobierno, ¿no? Pero entre ellos, entre muchos, está extendida ya la idea también de la necesidad de un cambio de constitución, pero se ha vuelto también como una suerte de demanda simbólica, también algo así como reformulación del pacto político luego de esta crisis tan alta, tan aguda, ¿no? Ya no tiene necesariamente una connotación, un sentido claro, y además lo que la gente entiende en Perú por eso, cuando tú haces encuestas de opinión pública, cuando la gente le preguntas, ¿quieres cambio de constitución? Sí, le preguntas, ¿qué cambiarías en la constitución? Muchas de las cosas que la gente cambiaría tienen más que un claro tinte político, decir vamos a cambiar tal de sistema político o incluso el capítulo económico, son cambios bastante conservadores, ¿no? Muy antifeministas, anti-LGTB o apoyando pena de muerte, entonces son muy antiderechos en general. Entonces tienes esa paradoja donde no hay una claridad de proyecto político, si bien se está aprovechando la oportunidad, yo diría que es una situación como diferente a la de otros países como Chile, donde bueno, también bueno, ahí no me meto, ¿no? Porque también las demandas eran muy diversas y todo, pero el tema de la desigualdad socioeconómica era un tema central, ¿no? Y, en fin, o sea, estaba más articulado como demanda más clara, y mejor también representada de alguna manera, a pesar de los problemas de representación también en ese proceso, ¿no? Creo que en esto es algo mucho más difuso y que se vuelve una demanda también ya más de abajo hacia arriba, ¿no? De defensa de la ciudadanía, sobre todo de defensa del voto, te diría, del voto y siquiera el reconocimiento de los peruanos, de todos los peruanos como ciudadanos iguales, políticamente iguales, ¿no? Porque lo que ha desatado esta ola de protestas y sobre todo la represión, la alta represión que se ha tenido desproporcionada usando la fuerza con más de 50 muertos hasta el momento, es justamente poner en cuestionamiento quiénes son ciudadanos y quiénes no para el Estado peruano, para la sociedad peruana, ¿no? Y si esto continúa siendo una democracia, ¿no? Y entonces es como
acá no somos considerados ciudadanos y tenemos unos presidentes, unos representantes, pero la presidenta que les ha dicho a algunos de los peruanos, a los puneños en particular, unos son del Perú, ¿no? Pues, Puno no es el Perú, ¿no? Eso sonó muy fuerte, entonces hay unas reivindicaciones mucho más profundas que llevan a pensar el tema de la inclusión ciudadana siquiera, ¿no? O sea, que están más allá y ahorita están más en un tema más simbólico, diría, esa es mi opinión al menos. Es una demanda que ya se instaló, que creo que en una parte importante de la población, que creo que tiene que ver con la idea de refundar, ¿no? La República es un viejo tema político, ¿no? Que también tiene un poco que ver con, entre los que le esgrimen, la idea, creo, de usar el proceso para capitalizar, ¿no? Es un poco la idea de construir hegemonía, ¿no? O sea, el proceso me va a ayudar a capitalizar poder político, como se ha visto en otros países. Y hay otros que más bien tienen una convicción de que sería importante, sería bueno, que hay que cambiar la Constitución del 93 por ser autoritaria, el fujimorismo. Es el tema de debate nacional. Algunas encuestadoras evitaban la pregunta para que no se vea que salía alta, me parece a mí. ¿No? Era un poco absurdo, porque finalmente pues la cosa está ahí, no se va a ir porque no la menciones, ¿no? Pero diría que todavía hay una población dividida sobre el tema, y diría también que yo, en principio, no le tengo alergia a los procesos deliberativos, me parece que pueden ser interesantes, pero en las condiciones actuales creo que sería un absoluto desastre, ¿no? Porque tienes a los grupos dominantes en el Congreso, no son aquellos que quieren hacer uso de la Constitución para construir derechos, ni procesos deliberativos, ni todo aquello que conocemos, sino más bien grupos que intentarían usar este pacto que existe entre extremos para probablemente reducir derechos o para incluir derechos declarativos que no tengan un contenido real. Porque algo que sí es muy interesante es cómo hasta el propio presidente Castillo, siendo el que promovía la reforma de la Constitución, nunca pudo contestar a la pregunta ¿para qué reformar la Constitución? ¿Qué le falta a la Constitución? Decía que era para mejorar el sistema de salud, para construir más igualdad, pero nunca había un vínculo entre lo que implicaba una reforma constitucional y ese resultado, ¿no? Uno diría, si quieres mejorar el sistema de salud, se requiere una reforma de salud. Si quieres hacer una reforma... Entonces era muy simbólico y es muy simbólico. Y creo que es una batalla que ese nivel discursivo pues, ya se perdió, digamos, ¿no? O sea, no porque yo diga, hoy en realidad estamos discutiendo las reformas del sector salud, no la reforma de la Constitución, va a parar el debate ya está instalado. Y la gente, perdón, y además la gente que no quiere que se reforme y que considera, le atribuye unos éxitos enormes a la Constitución del 93, sin tener en cuenta que parte de su éxito tiene que ver con lo que fue en parte la Constitución, pero también el orden macro, ¿no? Económico, y además un boom de recursos que fue aprovechado por el Perú con consecuencias de diverso tipo, diferenciadas, pero que finalmente fue aprovechado. Eso no es constitucional solamente, ¿no? Entonces, esa discusión fina de qué cosa la Constitución ha logrado, qué cosa no ha logrado, en ambos lados polarizados no se tiene, ¿no? Se le toma como un fetiche, todo lo bueno que tenemos y que además no se ve lo malo, lo hizo la Constitución, y por el otro lado te venden el fetiche de que con un cambio vas a poder mejorar las cosas, ¿no? Y bueno, obviamente los que estudiamos ciencia política sabemos que la ley no construye la realidad, ¿no? O sea, puede ser un proceso interesante de construcción de nuevos valores bajo ciertas circunstancias, pero no la idea de que un cambio constitucional va a dar por resultado estas cosas, ¿no? Okay, una última pregunta para Eduardo. Eduardo, tú mencionabas que Boluarte de alguna manera logra reconstruir a la vieja coalición fujimorista, o que se mantiene porque logra reconstruir a la vieja coalición fujimorista. Y mencionaste a los empresarios, los medios de comunicación nacionales, pero la vieja coalición fujimorista tenía un núcleo militar muy fuerte. Sí. ¿Cuál es la relación de los militares con esta coalición de gobierno? Sí, dije y no terminé la idea, que va a sonar exagerado porque es mucho más débil Boluarte, ¿no? Fujimori, cuando construye su coalición y da el golpe, logra picos de popularidad de 50, 60% en los años siguientes y gana una elección con 64% de votos, ¿no? Era un tiempo de alta capitalización política que te permitía tener congresos mayoritarios. Entonces, me refiero a la vieja coalición en que son sectores que te toleran, ¿no?
no te apoyan fervientemente, pero están contentos que estés tú y no los otros que estaban antes. Ven que tú alejas un poco este tema y que, pues, si hay que poner mano dura, pusiste mano dura, ¿no? Ese es un poco, a eso me refería. Sobre la presencia militar, de nuevo, no es igual. Antes era pues un sistema imbricado, ¿no? Los militares eran parte del tipo de golpe que se hizo y de la repartición del trabajo. Los militares fueron el partido político de Alberto Fujimori durante los 90 y participaron incluso en las campañas, ¿no? De reelección, especialmente la del año 2000, ¿no? En este caso yo creo que los militares están un poco más lejanos, pero sí tienen sus suertes en algo unidas, que son las investigaciones por violación a derechos humanos de los muertos, ¿no? Porque salen a contrarrestar lo que es presentado por el gobierno y ellos mismos como el intento de los golpistas de tomar el poder y tomar los aeropuertos del Perú. Era como que el plan de Castillo era este tema, una narrativa que creo que ya hemos conversado, parece exagerada. Por supuesto, como siempre, va a haber personas radicales, hubo intentos de entrar a los aeropuertos, sin duda, pero lo que más muestra la información es que la reacción estatal fue como reaccionó frente a una guerra y al final tenía gente pues con piedras, no ha habido hasta ahora. Hubo el caso de un policía muerto en unas circunstancias que se están aclarando, pero en general no ha habido pues muertos por bala ni similares en el bando de las fuerzas del orden. No estoy diciendo que estaría bien, ni mucho menos, al revés, sería terrible, porque además hubo muchos actos de vandalismo, pero es exagerado decir que era una situación pues cuasi de guerra, ¿no? En el cual estos grupos tenían un orden estratégico perfecto, ¿no? Hubo radicales, sí, se activaron remanentes de senderos, sí, hubo sectores que quisieron tomar aeropuertos, sí, hubo mafias que destruyeron fiscalías y poderes judiciales, sí. Los que vinieron a protestar a Lima rompieron cosas y hubo vandalismo, también. Algunos lo hicieron. Pero en general, presentar esto como una especie de guerra interna fue exagerado. Y yo creo que el resultado y la represión ata al gobierno a los militares, ¿no? En este momento, yo creo que los militares, después de muchas décadas de haberse comportado con cierta distancia a la política, han terminado metidos en un embrollo político. Me imagino que muchos no deben estar contentos porque su participación en 2 días especialmente luctuosos en Ayacucho y Puno, en diciembre y enero, los han metido en un problema en el cual va a ser difícil salir, porque esas investigaciones por fiscales locales, por presión internacional, por la evidencia que va saliendo, ha encontrado que en muchísimos de los casos pues, se trataba de personas que estaban cruzando la calle o que estaban protestando, pero no con armas, para poner en riesgo la vida de las personas, ¿no? Entonces, eso ya se arma un debate también. La derecha más dura te dice, oye, pero estaban protestando y una piedra es una piedra, ¿no? Es de nuevo esta discusión sobre la ciudadanía, ¿no? Si crees que puedes matar a 50, 60 personas como forma de reducir una protesta, yo creo que algo estaba bastante mal en el país, ¿no? Y me parece que eso hace que los militares hoy por hoy estén más cerca a Dina Boluarte, una fiscal de la Nación también más cerca de Dina Boluarte, en el tránsito hacia ver cómo las cosas mejoran, ¿no? Para ellos, ¿no? Ok, muy claro. Gracias, gracias a ustedes, gracias al público que ha estado hoy día en esta reunión de la Cátedra Germánico Salgado. Quiero también agradecer una vez más el apoyo del área de estudios sociales y globales y en particular de Paulina, que nos ha ayudado con toda la logística de esta reunión. Y espero que, sé que ustedes van a estar pronto, en unos pocos meses más acá en Ecuador. Espero que podamos conversar más largo y más, no sé, tal vez otros aspectos, otras aristas que se nos quedan. Siempre a los politólogos se nos queda alguna arista pendiente, pero bueno, lo conversaremos con un buen café y espero aquí en las instalaciones de la Universidad de